La batalla de Tasafaronga, también conocida como Cuarta Batalla de la Isla de Savo o como Batalla Nocturna del Mar de Lunga abrir paréntesis Runga Okiyasen, según fuentes japonesas, fue una batalla naval nocturna que se desarrolló el 30 de noviembre de 1942 entre la Armada Imperial Japonesa y la Armada de los Estados Unidos como parte de la campaña del Pacífico de la Segunda Guerra Mundial. La batalla tuvo lugar en el estrecho del Fondo de Hierro, en inglés Iron Bottom Zone, cerca del área de Tasafaronga en Guadalcanal, y fue una victoria táctica. En la batalla, una fuerza estadounidense de 5 cruceros y 4 destructores, bajo el mando del almirante Carleton H. Wright, intentó sorprender y destruir una fuerza naval japonesa compuesta por 8 destructores al mando del contraalmirante Raiz Tanaka, los cuales trataban de entregar suministros de alimentos a las fuerzas japonesas en Guadalcanal. Apoyándose en el uso de radares, los buques de guerra estadounidenses abrieron fuego y hundieron uno de los destructores japoneses. Tanaka y el resto de sus barcos reaccionaron rápidamente lanzando numerosos torpedos a los buques de guerra estadounidenses, con los cuales alcanzaron y hundieron a un crucero y dejaron seriamente dañados a otros 3. La acción permitió al resto de los buques japoneses escapar sin daño adicional relevante, aunque no pudieron completar la misión de entregar los suministros. La batalla, a pesar de haber sido una derrota táctica grave para los Estados Unidos, tuvo un escaso impacto estratégico, ya que los buques japoneses, a pesar de la victoria, fueron incapaces de ayudar en los infructuosos esfuerzos por echar a las fuerzas aliadas de Guadalcanal. El 7 de agosto de 1942 fuerzas aliadas, principalmente estadounidenses, desembarcaron en Guadalcanal, Tulagi y las Islas Florida, parte de las Islas Salomón. El objetivo de dicho desembarco era imposibilitar que los japoneses usaran tales islas como bases que amenazaran las rutas de abastecimiento entre los Estados Unidos y Australia. Además, tenía como propósito asegurar las islas como puntos de arranque para una campaña cuya meta final sería neutralizar la base mayor de Japón en Rabaul, así como apoyar la campaña de los aliados en Nueva Guinea. Los desembarcos dieron comienzo a una campaña de 6 meses de duración en la isla. Entre 2.000 y 3.000 militares japoneses, que estaban destacados en las islas, fueron tomados por sorpresa, y al anochecer del 8 de agosto, 11.000 soldados aliados, bajo el mando del teniente general Alexander Van de Grift, aseguraron Tulagi, pequeñas islas cercanas, así como el campo de aviación que se encontraba en construcción en Punta de Lunga, en Guadalcanal. Los aliados renombraron dicho campo como Campo Henderson, desde donde operó un grupo aéreo conocido como Cactus Air Force, CAF, debido al código aliado utilizado para referirse a la isla. Para defender el campo de aviación, marines de los Estados Unidos establecieron un perímetro defensivo alrededor de la Punta de Lunga. Refuerzos adicionales llegados durante los 2 meses siguientes incrementaron el número de soldados estadounidenses en el lugar, llegando a sumar más de 20.000 efectivos. En respuesta al desembarco aliado en Guadalcanal, el cuartel general imperial asignó al 17º Ejército, con base en Rabaul y comandado por el teniente general Harukichi Yakutake, la tarea de retomar Guadalcanal. Tropas de dicha unidad comenzaron su arribo a la isla el 19 de agosto. Debido a la amenaza de aeronaves estacionadas en el campo Henderson, los japoneses solo fueron capaces en raras ocasiones de utilizar grandes y lentos buques de transporte para el desembarco de tropas y suministros. Emplearon en su lugar buques de guerra con base en Rabaul y las Islas Ortland. Los buques japoneses, principalmente cruceros ligeros y destructores de la octava flota, al mando del vicealmirante Gunichi Mikawa, casi siempre lograron atravesar el estrecho de Nueva Georgia, conocido por los aliados como Teslot, hacia Guadalcanal y hacer el camino de regreso en una sola noche, minimizando por tanto el riesgo de un ataque por parte de las aeronaves del campo Henderson. Transportar las tropas de esta forma, sin embargo, impidió que gran parte del equipo pesado, suministros, artillería pesada, vehículos, comida y municiones de los soldados pudiera ser transportado junto con ellas. Estos rápidos envíos en Guadalcanal ocurrieron durante toda la campaña. Serían conocidos por los aliados como Tokyo Express y como transporte de ratas por los japoneses. Los japoneses intentaron en varias ocasiones, entre agosto y noviembre de 1942, apoderarse del campo Henderson y expulsar a las tropas aliadas de Guadalcanal, aunque fue en vano. El último intento por parte de los japoneses de llevar tropas a la isla falló durante la batalla naval de Guadalcanal, del 12 al 15 de noviembre. El 26 de noviembre el teniente general Hitoshi Imamura tomó el mando del recién formado octavo ejército de área, con base en Rabaul. El nuevo mando abarcaba tanto el 17º Ejército de Yakutake en la Salomón como el 18º Ejército en Nueva Guinea. Una de las prioridades de Imamura después de asumir el mando fue la de continuar con los intentos de retomar el campo Henderson. Sin embargo, la ofensiva aliada durante la batalla de Bunagona le hizo cambiar sus prioridades.
Debido a que el intento de los aliados de tomar Buna fue considerado como una amenaza mayor a Rabaul, Imamura pospuso más intentos de reforzar Guadalcanal y se concentró en la situación de Nueva Guinea. Debido a una combinación de la amenaza de los aviones del campo Henderson, las PT-Boats estacionadas en Tulagi y un ciclo de luz de luna brillante, los japoneses comenzaron a utilizar submarinos para llevar provisiones a sus tropas en Guadalcanal. Desde el 16 de noviembre y durante las siguientes 3 semanas, 16 submarinos hicieron entregas nocturnas de alimentos a la isla, haciendo un viaje cada noche. Cada submarino podía llevar entre 20 y 30 toneladas de suministros, suficiente para alimentar por un día a los soldados del 17º Ejército, pero con el inconveniente que suponía transportar dicha carga manualmente a través de la jungla hasta el frente de batalla, lo que limitó su capacidad de sustentar a las tropas. Al mismo tiempo, trataron de establecer una cadena de 3 bases en las Salomón centrales para que pequeños barcos pudieran ser utilizados como escala para el envío de suministros a Guadalcanal, pero los ataques aéreos aliados a estas islas hicieron necesario que los japoneses abandonaran el plan. El 26 de noviembre el 17º Ejército informó a Imamura que se estaban enfrentando a una dura crisis de alimentos. Algunas unidades en el frente de batalla no habían sido revitualladas durante 6 días e incluso tropas en el área de retaguardia solo tenían la tercera parte de raciones. La situación desesperada forzó a los japoneses a volver a utilizar destructores para entregar los suministros necesarios. Personal de la octava flota desarrolló un plan para ayudar a que se redujera el riesgo para los destructores que hacían las entregas. El plan consistía en utilizar bidones de combustible o aceite, los cuales serían limpiados y rellenados con suministros médicos y alimentos, pero con suficiente espacio vacío para que el aire interior permitiera que el bidón flotara, siendo además atados en tándem entre sí. La idea era botarlos por la borda y esperar a que la corriente los llevara a la playa. Se consideraba además que habría una pérdida aleatoria de suministros, pero era mejor eso que perder unidades de guerra. Cuando los destructores llegaran a Guadalcanal harían un viraje brusco y se soltarían los bidones, que caerían al mar por la borda. Después, un nadador o un bote los recuperaría para remolcarlos a la orilla, donde los soldados podrían transportar los suministros. La unidad de refuerzo de la octava flota en Guadalcanal, en ese momento comandada por Raiz Tanaka, recibió de Mikawa la tarea de hacer la primera de las 5 entregas de suministros utilizando el método de los bidones, la cual se realizaría la noche del 30 de noviembre. La unidad de Tanaka contaba con 8 destructores del escuadrón de destructores, Desron, 6 de los cuales llevarían entre 200 y 240 bidones cada uno. El buque insignia de Tanaka fue el Naganami, el cual fungió como escolta junto con el Takanami. Los 6 destructores que llevarían los bidones serían los Kuroshio, Oyashio, Kagerm, Suzukaze, Kawakaze y Makinami. Para ahorrar peso, estos 6 destructores dejarían sus recargas de torpedos tipo 93 Long Lance en la Shortland y llevarían exclusivamente 8 torpedos por nave, 1 por cada tubo. Después de la batalla naval de Guadalcanal, el vicealmirante William Halsey, comandante de las fuerzas del Pacífico Sur, reorganizó las fuerzas navales bajo su mando, incluyendo la formación de la Fuerza de Tarea 67, Task Force 67 o TF-67, el 24 de noviembre en Espíritu Santo. La TF-67 estaba compuesta por los cruceros pesados el US Minneapolis, CA-36, el US New Orleans, CA-32, el US Pensacola, CA-24, y el US Northampton, CA-26, el crucero ligero US Honolulu, CL-48, y 4 destructores, el US Fletcher, DD-445, el US Rayton, DD-366, el US Maury, DD-401, y el US Perkins, DD-377. El vicealmirante Carleton H. Urich reemplazó a Thomas Kincaid como comandante de la Task Force 67 el 28 de noviembre. Después de tomar el control, Urich se reunió con sus comandantes para explicarles su plan para enfrentarse a los japoneses en lo que esperaba serían combates nocturnos alrededor de Guadalcanal. Los estadounidenses estaban en pleno conocimiento de que los japoneses eran expertos en ese tipo de combates. El plan que había trazado con Kincaid aseguraba que los destructores equipados con radar navegarían al frente de los cruceros y lanzarían un ataque sorpresa con torpedos al localizar a los buques enemigos para después salir del área y dejar a los cruceros una línea de tiro despejada. Los cruceros entonces entablarían combate con sus cañones a una distancia de entre 9.100 y 11.000 metros. Los hidroaviones de los cruceros explorarían y lanzarían bengalas durante la batalla. El 29 de noviembre, personal de inteligencia de los aliados interceptó y descifró un vital mensaje japonés transmitido al 17º Ejército en Guadalcanal que los alertaba del envío de Tanaka. Después de ser informado del mensaje, Halsey ordenó a Urich que la TF-67 interceptara a Tanaka en las cercanías de Guadalcanal.
La TF-67 y su buque insignia, el Minneapolis, salió de Espíritu Santo a 50 km por hora justo antes de la medianoche del 29 de noviembre para un viaje de 930 km hasta Guadalcanal. Durante el viaje, los destructores Uslamson, DD-367, y el Uslarner, DD-487, los cuales regresaban después de haber sido asignados como escolta en Guadalcanal, recibieron instrucciones de unirse a la TF-67. Ya sin el tiempo suficiente para reunirse con sus oficiales y hacerles saber el plan de acción, Urit los ubicó detrás de los cruceros. A las 17 horas del 30 de noviembre, los cruceros estadounidenses enviaron hacia Tulagi un hidroavión cada uno para que lanzaran bengalas durante la batalla nocturna que se esperaba. A las 20 horas Urit ordenó a sus tripulantes que ocupasen sus puestos de batalla. Por su parte, la flota japonesa al mando de Tanaka partió de las islas Shortland poco después de la medianoche para realizar su entrega en Guadalcanal. Tanaka intentó evitar los aviones de reconocimiento aliados primero, dirigiéndose al noreste a través del estrecho de la isla de Bougainville, antes de virar hacia el sureste y posteriormente dirigirse hacia el sur a través del estrecho indispensable. Paul Mason, un vigía de costa australiano que estaba en la parte sur de Bougainville, dio un aviso por radio de la salida de la flota japonesa, que fue transmitido a Urit. Al mismo tiempo, un avión de reconocimiento japonés localizó la fuerza americana cerca de Guadalcanal y dio aviso a Tanaka, quien comentó a sus comandantes que esperaran acción esa noche y que en tal caso, se haría el máximo esfuerzo para destruir al enemigo sin consideraciones por su seguridad con tal de poder descargar los suministros. A las 21:40 del 30 de noviembre, los buques japoneses avistaron la isla Savo desde el estrecho indispensable. Los buques se encontraban formados en columna a intervalos de 600 metros, primero el Takanami, seguido por los Oyashio, Kuroshio, Kagerm, Makinami, Naganami, Kawakaze y Suzukaze. Al mismo tiempo la TF-67 entró al canal Lengua en dirección al estrecho del Fondo de Hierro. Los buques estadounidenses también iban en columna. Primero el Fletcher, seguido por los Perkins, Maury, Brighton, Minneapolis, New Orleans, Pensacola, Honolulu, Northampton, Lamson y Lardner. Los 4 destructores de vanguardia precedían a los cruceros en 3.700 metros, distancia que posteriormente los cruceros redujeron a 910. A las 22:40 los buques japoneses pasaron por el sur de la isla Savo, alrededor de 5 kilómetros de la costa de Guadalcanal y disminuyeron su velocidad a 22 kilómetros por hora al acercarse al área de descarga que eran 2 puntos, la punta Tasafaronga y el arrecife Doma. El Takanami, siguiendo órdenes de Tanaka, tomó posición de vigía a 2 kilómetros mar adentro para proteger la columna. Mientras tanto, la TF-67 salió del canal Lengo y se dirigió hacia Isla Savo a una velocidad de 37 kilómetros por hora. Los 4 destructores estadounidenses de vanguardia se movieron hacia una posición ligeramente más cercana a la costa que la de los cruceros. El cielo nocturno no contaba con la luz de la luna, con una visibilidad de entre 3 y 11 kilómetros. Debido a que el mar estaba extremadamente calmado, lo que ocasionaba un efecto de succión en sus flotadores, los hidroaviones de la flota estadounidense asignados vieron retrasado su despegue desde el puerto de Tulagi, por lo que no fueron un factor en la batalla. A las 23:06 la flota estadounidense comenzó a detectar la flota japonesa en sus radares cerca del Cabo Esperanza, a 21.000 metros de distancia. Los destructores de vanguardia se unieron a la columna mientras ésta avanzaba hacia Isla Savo. Mientras tanto, los buques japoneses, que no estaban equipados con radar, se dividieron en 2 grupos y se prepararon para arrojar los bidones por la borda. Los destructores Naganami, Kawakaze y Suzukaze se dirigieron al punto donde debían soltar los bidones, cerca del arrecife Doma, mientras que los Makinami, Kagerm, Oyashio y Kurashio se dirigieron hacia Tasafaronga. A las 23:12 el Takanami tuvo contacto visual con la columna enemiga, lo que fue confirmado por los vigías de otros barcos. A su vez, el Takanami fue detectado por radar por la fuerza enemiga. A las 23:16 Tanaka ordenó que se detuvieran las actividades de descarga y que todos los buques se posicionaran y atacaran con torpedos. A las 23:14 los radaristas del Fletcher establecieron contacto firme en el radar con el Takanami y el grupo guía de 4 destructores que llevaban los bidones. A las 23:15, a una distancia de 6.400 metros, el comandante William M. Cole, capitán del Fletcher y al mando del grupo de destructores, envió un mensaje por radio a Urit solicitando permiso para lanzar los torpedos. Urit esperó 2 minutos antes de responder que la distancia de disparo era aún excesiva y que debían acercarse más. Cole replicó que la distancia era adecuada, pero tuvo que esperar 2 minutos más para que Urit diera la orden de atacar.
Mientras tanto, los destructores japoneses ya habían maniobrado para evitar la posición óptima desde la que podían recibir los impactos, en posición paralela en relación con el ataque, ocasionando que los torpedos hicieran un mayor recorrido, cercano a su alcance máximo, y se colocaron en posición de ataque. A las 23:20 Urit dio la orden, y los destructores Fletcher, Perkins y el Drayton lanzaron un total de 20 torpedos Mark 15, 10 del Fletcher, 8 del Perkins y 2 del Drayton, contra los buques japoneses. Debido a que el destructor Maury no contaba con radar y por lo tanto no tenía contacto, no disparó. Una vez disparados los torpedos, los destructores americanos despejaron el área de combate. Al mismo tiempo, Urit ordenó a los cruceros que abrieran fuego contra el enemigo. A las 23:21 el Minneapolis cumplió la orden con su primera salva, seguido rápidamente por los demás cruceros. Los 4 destructores estadounidenses dispararon bengalas para iluminar los blancos y aumentaron la velocidad para dejar el campo expedito a los cruceros. Debido a su proximidad a la columna estadounidense, el destructor en vanguardia Takanami, señalado por visual y radar, fue el blanco de la mayoría de los ataques iniciales. El Takanami devolvió el ataque y lanzó su carga de 8 torpedos, pero fue alcanzado por los disparos de artillería y en menos de 4 minutos fue incendiado y estaba inutilizado. Mientras el Takanami era atacado, el resto de los buques japoneses pasaron casi desapercibidos por los estadounidenses, aumentaron su velocidad, maniobraron y se prepararon para responder el ataque. Todos los torpedos estadounidenses lanzados fallaron. El buque insignia de los japoneses, el Naganami, invirtió el rumbo virando a estribor, abrió fuego y comenzó a lanzar una cortina de humo. Los 2 barcos detrás de él, el Kawakaze y el Suzukaze, cambiaron curso hacia babor. A las 23:23 el Suzukaze lanzó 8 torpedos long lance en dirección de los destellos que producían los disparos de los cruceros enemigos, seguido por el Naganami y el Kawakaze, los cuales lanzaron toda su carga de 8 torpedos a las 23:32 y 23:33, respectivamente. Mientras tanto, los 4 destructores al frente de la columna mantuvieron su rumbo hacia la costa de Guadalcanal, permitiendo que los cruceros estadounidenses pasaran con rumbo contrario. Una vez que el Takanami no estuvo en medio de la línea de ataque, a las 23:28 el Kuroshio lanzó 4 torpedos, dejando 4 en reserva, y el Oyashio sus 8 torpedos en dirección de la columna enemiga, invirtieron el rumbo y aumentaron su velocidad. Los cruceros estadounidenses mantuvieron el mismo curso y velocidad mientras los 44 torpedos long lance se acercaban en su dirección. A las 23:27 mientras el Minneapolis disparaba su 9ª salva y Urit se preparaba para ordenar el cambio de curso a la columna, 2 torpedos, procedentes del Suzukaze o del Takanami, impactaron en su sector proel. Una ojiva hizo estallar los depósitos de combustible de aviación ubicados delante de la torreta número 1, mientras que la otra inhabilitó 3 de las 4 salas de calderas. La parte de la proa delante de la torreta número 1 se dobló en un ángulo de 70 grados, por lo que el barco se frenó, perdió potencia y su capacidad de maniobrar, 37 hombres murieron. Después de que su barco fue dañado, Urit pasó el mando de la flota al contraalmirante Malon Tisdale del Honolulu. Menos de un minuto después, un torpedo alcanzó al New Orleans, se encajó en la torreta 1 y ocasionó la explosión de los cuartos delanteros de almacenaje de gasolina y municiones. La explosión desgajó toda la proa hasta la torreta 2. La proa giró hasta babor, dañó el casco al desprenderse y se hundió inmediatamente en el cuadrante de popa babor. El New Orleans se vio obligado a cambiar el curso hacia estribor y perdió maniobrabilidad y comunicaciones. Todos los que se encontraban en las torretas delanteras 1 y 2 perecieron. Un total de 183 marinos. El US Pensacola era el siguiente que se encontraba a estribor en la columna. Después de observar que el Minneapolis y el New Orleans estaban siendo dañados y disminuían su velocidad, maniobró para pasarlos por babor y después retomó el curso. A las 23:39 fue alcanzado por un torpedo, el cual golpeó a la altura del mástil principal. La explosión propagó aceite en llamas a través del interior y de la cubierta principal del barco. Murieron 125 tripulantes. El impacto arrancó el eje de transmisión de babor y el barco escoró 13 grados y perdió potencia, comunicaciones y su maniobrabilidad. Tras la popa del Pensacola, el capitán del Honolulu decidió pasar por estribor del Minneapolis y New Orleans. Al mismo tiempo, el buque incrementó su velocidad a 56 km por hora, maniobró drásticamente y pudo transitar por el área sin resultar dañado, mientras continuaba disparando en contra de los destructores enemigos, los cuales desaparecían rápidamente. El último crucero de la columna estadounidense, el Northampton, siguió al Honolulu a través de los cruceros dañados por estribor. A diferencia del primero, el Northampton no incrementó su velocidad ni hizo maniobras drásticas. A las 23:48, después de haber retomado el curso original, fue impactado por 2 torpedos provenientes del Kawakaze.
Uno golpeó a 3 metros por debajo de la línea de flotación en la sala posterior de máquinas y 4 segundos más tarde, el segundo golpeó a 12 metros en la popa. La sala de máquinas se inundó, 3 de los 4 ejes dejaron de girar y el buque escoró 10 grados a babor, incendiándose, 50 tripulantes perdieron la vida. Los últimos barcos en la columna estadounidense, Lamson y Lardner, no pudieron encontrar ningún blanco y salieron del área hacia el este después de recibir disparos desde el New Orleans por error. Posteriormente los 4 destructores de Cole dieron una vuelta completa a la isla Savo a máxima velocidad y regresaron al área de combate, pero la batalla ya había terminado. A las 23:44 horas, Tanaka mandó instrucciones a sus barcos de romper el contacto y retirarse del área. Mientras avanzaban por la costa de Guadalcanal, el Kuroshio y el Kajero lanzaron los 4 torpedos cada uno que le quedaban, dirigiéndolos hacia donde se encontraban los buques enemigos, pero todos fallaron. Al no recibir respuesta por radio de la tripulación del Takanami, Tanaka envió en contramarcha al Oyashio y al Kuroshio para que lo ayudaran. Los 2 destructores localizaron el buque en llamas a la 1 de la mañana del 1 de diciembre, pero abandonaron los esfuerzos de rescate al detectar la presencia de buques enemigos en el área. Ambos destructores entonces tomaron rumbo para reunirse con el resto de la flota en su viaje de regreso hacia las Ortland, a las cuales llegaron 10 horas más tarde. El Takanami fue el único barco alcanzado y seriamente dañado por los disparos norteamericanos durante la batalla. Solo 48 tripulantes se salvaron llegando a nado a Guadalcanal. La tripulación sobreviviente del Takanami abandonó el barco a la 1:30 horas, pero una gran explosión mató a muchos más que se encontraban en el agua, incluyendo al comandante de la división de destructores Toshio Shimizu y al capitán del buque, Masami Ogura. De los 244 miembros de la tripulación, 48 sobrevivieron y llegaron a la playa de Guadalcanal, de los cuales 19 fueron capturados por los aliados. La tripulación del Northampton fue incapaz de contener los incendios y comenzó a abandonar la nave a la 1:30 horas. El buque se hundió a las 3:04 horas, a unos 6 kilómetros de la caleta de Doma, Guadalcanal. El Fletcher y el Drayton rescataron a 773 sobrevivientes. El Minneapolis, New Orleans y Pensacola pudieron recorrer los 31 kilómetros hasta Tulagi la misma mañana del 1 de diciembre, donde fueron atracados para recibir reparaciones de emergencia. Los incendios en el Pensacola duraron 12 horas antes de poder ser apagados. El Pensacola salió posteriormente de Tulagi hacia el área de puertos en la parte sur, donde fue reparado el día 6. Después de la construcción de proas temporales hechas a base de troncos de palmeras, el Minneapolis y el New Orleans salieron el 12 de diciembre de Tulagi hacia Espíritu Santo, Sydney, Australia. Los 3 cruceros necesitaron extensas reparaciones que tomaron largo tiempo. El New Orleans regresó a la acción en agosto, el Minneapolis en septiembre y el Pensacola en octubre de 1943. Esta batalla constituyó una de las peores derrotas de la Armada de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, la tercera después del ataque a Pearl Harbor y la batalla de la isla de Savo. La Armada de los Estados Unidos contó durante algún tiempo con solo 4 cruceros pesados y 9 cruceros ligeros en operación en todo el Pacífico debido a las pérdidas sufridas en esta batalla, la de la isla de Savo, la de Cabo Esperanza y la batalla naval de Guadalcanal. A pesar de la derrota, Urich recibió la Cruz de la Armada, una de las mayores condecoraciones por valentía, por sus acciones durante el combate. Intentando mitigar en cierto grado la destrucción de su fuerza especial, Urich escribió en el reporte del combate que habían hundido 4 destructores japoneses y dañado a otros 2. En sus comentarios al reporte de Urich, Halsey puso mucha de la culpa de la derrota en Cole, asegurando que su escuadrón de destructores había lanzado los torpedos a una distancia mucho mayor de la efectiva y que debió de haber ayudado a los cruceros en lugar de dar círculos alrededor de la isla Savo. Por su parte, Tanaka aseguró haber hundido un acorazado y dañado 2 cruceros en el enfrentamiento. El resultado de la batalla llevó a varias discusiones en la flota de los Estados Unidos del Pacífico acerca de algunos cambios en la doctrina táctica y de mejoras técnicas, tales como desarrollar pólvora que no emitiera destellos. No fue sino hasta 8 meses después que los altos mandos de la Armada reconocieron graves problemas con el funcionamiento de los torpedos. Los estadounidenses ignoraron el alcance y poder de los torpedos japoneses y la efectividad de las tácticas de batalla durante combates nocturnos. De hecho, Urich aseguró que sus barcos debían de haber sido alcanzados por submarinos, debido a que la posición de los barcos japoneses que habían observado hacía improbable que torpedos con características de distancia y velocidad similares a los suyos pudieran haber causado tal daño, aunque Tanaka aseguró que sus torpedos fueron lanzados a una distancia corta, de unos 4,8 kilómetros. Los estadounidenses no supieron las verdaderas capacidades de los torpedos enemigos, así como sus tácticas nocturnas, sino hasta 1943.
Después de la guerra, Tanaka dijo sobre su victoria en Tazafaronga: «He escuchado que algunos expertos navales de los Estados Unidos han alabado mi liderazgo en esa acción. No merezco tales honores. Fue la destreza superior y devoción de los hombres que me sirvieron la que produjo para nosotros esa victoria táctica». A pesar de la victoria en la batalla, la flota de Tanaka no pudo descargar los suministros que tanto necesitaban las tropas en Guadalcanal. Un segundo intento de entregar suministros en la isla por medio de 10 destructores el 3 de diciembre fracasó, después de que aviones aliados hundieran casi todos los 1.500 bidones, salvándose solamente 310. El 7 de diciembre un tercer intento de 12 destructores fue repelido por Pete-Boats a las afueras de Cabo Esperanza. La noche siguiente 2 Pete-Boats torpedearon y hundieron al submarino japonés I-3 mientras este intentaba llevar suministros a Guadalcanal. De su tripulación, solamente 4 sobrevivieron. Debido a las dificultades experimentadas al intentar llevar comida a la isla, la Armada Imperial le informó a Imamura el 8 de diciembre que detuviera los envíos mediante el uso de destructores inmediatamente. Después de las protestas de Imamura, la Armada accedió a que se hiciera un viaje más. El último intento de llevar comida a Guadalcanal mediante el uso de destructores, en 1942, fue comandado por Tanaka la noche del 11 de diciembre y consistía en una flota de 11 destructores. 5 Pete-Boats se encontraron con Tanaka a las afueras de Guadalcanal y atacaron con torpedos su buque insignia, el Teruzuki, lo que ocasionó graves daños en el destructor, además de que Tanaka resultó herido. Después de que Tanaka fuera transferido al Naganami, el Teruzuki fue hundido. Solo 220 de los 1.200 bidones fueron recuperados por personal del ejército en la isla. Subsecuentemente, Tanaka fue relevado del mando y transferido a Japón el 29 de diciembre de 1942. El 12 de diciembre la Armada japonesa propuso que Guadalcanal fuera abandonado. A pesar de la oposición de líderes del ejército, quienes pensaban que aún se podía recapturar la isla, el 31 de diciembre el cuartel general imperial, con la aprobación del emperador, accedió a la evacuación de todas las fuerzas de Guadalcanal y a que se estableciera una nueva línea defensiva para la Salomón en Nueva Georgia. Los japoneses evacuaron sus fuerzas restantes en la denominada Operación Ke, durante la cual retiraron sus tropas en el transcurso de 3 noches consecutivas. Después de la victoria en la campaña de Guadalcanal, los aliados continuaron su avance en el Pacífico hasta la posterior rendición de Japón, lo que daría fin a la Segunda Guerra Mundial.